Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente, en esta ocasión les voy a hablar de un tema que me parecía interesante tratar. En realidad me hubiera gustado hacerlo antes, pero se me ocurrió en estos días, en realidad, que tiene que ver está muy relacionado con unos tránsitos astrológicos que estamos teniendo, digamos, desde la luna, desde el eclipse de luna llena en Piscis, no tanto por los tránsitos, sino por la energía, pero más particularmente de estos últimos días. Hoy estoy grabando este video 11 de octubre del 2024, así que me estoy haciendo referencia a más o menos entre el 7 y 8 de octubre hasta aproximadamente el 13, 14 de octubre, como, como ciertos picos energéticos astrológicos que son bastante apropiados para hacer una revisión muy profunda de muchos temas que tal vez venimos acarreando de cuestiones ancestrales, de nuestro pasado y demás. Y por eso quiero hablarles muy brevemente de algunas terapias sistémicas, particularmente de las constelaciones familiares. Y en esencia, en este video voy a estar hablando de la polaridad quironiana sin entrar en demasiado tecnicismo. Voy a estar mencionándoles más o menos de qué se trata y por qué, digamos, qué es lo que me motiva a hablar de este tema. Bueno, justamente tiene que ver con algunos tránsitos que estamos teniendo, donde hay activaciones entre Júpiter y Quirón, y donde está también Plutón ya a punto de ponerse directo en el último grado de Capricornio, que tiene mucho que ver con los sistemas, también a nivel de sistemas familiares, no solamente sistemas institucionales, sino que está todo muy arraigado a lo que tiene que ver con las grandes estructuras. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a estar dándole paso a esta presentación que decidí ponerle la polaridad quironiana y las constelaciones familiares, y esto tiene que ver justamente con la presencia de Júpiter, que está retro en Géminis, haciendo un sextil a Quirón en Aries, Quirón también retrógrado, y Plutón, que ya se pone directo el día de mañana a 29 grados de Capricornio. Entonces, mi propuesta para todo esto es la siguiente. Un segundito que estoy. A ver, ahí está. Perfecto. Mi propuesta es la siguiente. Vamos a hablar primero que nada de cuáles son los temas que voy a estar cubriendo justamente en este video. El mito de Quirón, por un lado, que es el sanador herido. Vamos a estar hablando de Júpiter y Plutón, que son esencia, digamos, son parte de lo que se manifiesta como polaridad quironiana, y cuál es el sentido de la transformación que entre estos dos planetas se nos propone de alguna manera. Vamos a hablar efectivamente de la polaridad quironiana y vamos a hablar también de las constelaciones familiares y la oportunidad, la gran oportunidad que hay de sanar. Y hago una pequeña aclaración. ¿Significa esto que el único día para hacer constelaciones familiares es hoy 11 de octubre o mañana 12 de octubre? No, claramente no. Sin embargo, hay algunos aspectos astrológicos que acompañan a hacer una transformación muy profunda de esto, digamos, de todo lo que venimos acarreando, como decía antes, de todo lo que venimos trayendo como memorias muy inconscientes, que están muy impregnadas en nuestro ser, que a veces no nos damos cuenta exactamente de dónde vienen y están estrechamente ligadas a experiencias que tuvimos tal vez en nuestra infancia, e incluso cosas que venimos arrastrando, que traemos heredadas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Entonces, vamos primero a hablar muy brevemente del mito de Quirón. El mito de Quirón nos habla de estos cuatro puntos que podemos ver acá. El origen, digamos, hay un tema de origen y rechazo. Quirón es un centauro, y Quirón nace de la unión entre Cronos y Fílira. Cronos en realidad estaba, digamos, su mujer era Gaia, con quien tenía hijos. Perdón, Rea, perdón, me equivoqué con Gaia era la madre. Un lindo furcio ese. Cronos estaba, su pareja era Rea. Y hay dos versiones del mito que dicen que Fílira sabía que Cronos
tenía cierto interés en ella, pero para poder, digamos, escaparse de esto, ya decide convertirse en yegua. Y Cronos, sabiendo que esto había sido así, decide también convertirse en caballo y copular, lo cual termina siendo un acto no consentido, a partir de lo cual nace Quirón como centauro. Recordemos que Cronos, Saturno, era un semidios, por lo tanto tenía una figura humana, mientras que Filira, en este caso, era un caballo, una yegua, particularmente. Bueno, esa es una de las versiones del mito. La otra versión del mito es que cuando el hecho de que Rea sabía que Cronos tenía algún interés en Filira, los dos deciden, digamos, transformarse en caballos para poder copular y así engañar de alguna manera a Rea. Sin embargo, más allá de cuál sea el mito, hay una sensación acá que es clave, que el nacimiento de Quirón o la forma en la que nace Quirón es mitad semidios, mitad humana y mitad caballo. Por lo tanto, ante los ojos de los padres es una abominación, es una aberración. Y esto lleva a una sensación de rechazo por ambos padres, principalmente por la madre, debido justamente a esta apariencia que tenía. Esto ya marca uno de los puntos. De nuevo, no voy a explayarme demasiado en el mito de Quirón porque si bien es súper interesante, en algún otro video ya lo hablé y no quiero detenerme demasiado en esto. Lo que sí quiero es que se queden esencialmente con la idea de que este centauro, este Quirón, guarda básicamente una herida de rechazo. Ahora, dentro de este mito también, como es rechazado por los padres, tiene la, llamémosle fortuna, de ser educado por el dios Apolo, adoptado por el dios Apolo, que era el sol. Entonces, Quirón se convierte en un maestro de los héroes, como por ejemplo Hércules. Y se destaca también en las artes de la sanación, la sabiduría. Se termina transformando realmente en un sabio y en un sanador. Era alguien que sabía mucho no solamente de la sanación, de la medicina, sino que también sabía de las artes de la guerra. Hay uno de los temas que tiene Quirón que es una herida incurable. Primero, la primera herida que tiene Quirón es la sensación de rechazo de los padres. Pero después tiene otra herida que viene por un suceso accidental, que es a través de una flecha envenenada de Hércules en un evento, en una juntada que hicieron. Estaban tomándose unas birritas, unas cervezas y accidentalmente se arma una trifulca por ahí, sale una flecha disparada de Hércules, quien había sido no solamente su discípulo, sino que también había sido su amigo, y lamentablemente termina impactando en una de las rodillas de Quirón. Como esta flecha estaba envenenada por el veneno de la hidra, de Medusa, si no me equivoco, es una herida que provoca mucho dolor y que no puede curar. Entonces, esto lo lleva a Quirón a sufrir un dolor eterno que no puede curar debido a que es inmortal. Esto, la característica que tiene Quirón de ser inmortal viene porque era hijo de un semidios. Por lo tanto, tiene esta cualidad de no morir. Pero tiene que convivir, tiene que aprender a convivir con esa herida aparentemente injusta. Hay una sensación acá, de nuevo esto es algo súper resumido, que tiene que ver con el sacrificio y la redención, ya que finalmente Quirón renuncia a su inmortalidad para liberar a Prometeo. Prometeo, también el mito de Prometeo está muy relacionado con Acuario. Esto es importante. Esto es importante porque recordemos que Quirón es hijo de Cronos, es decir, Saturno, y tiene, digamos, para poder mm, terminar con su dolor eterno, tiene que otorgar su inmortalidad a Prometeo, que había sido castigado por haber robado el fuego de los dioses y lo habían mandado a... eh, se me fue el nombre, a una montaña donde había un águila que le estaba comiendo el hígado todos los días, y la única manera que tenía de romper ese, digamos, ese castigo era que un inmortal le otorgara la inmortalidad, lo cual lleva a que Quirón, esto fue por medio de Zeus que lograron hacer este arreglo, Quirón tiene que aceptar su trascendencia, tiene que finalmente morir.
De nuevo, esto es algo para profundizar en otro video. Si quieren me lo dejan ahí en comentarios y en otro momento les profundizo acerca del mito de Quirón, que es súper interesante. Pero bueno, el punto es que Quirón renuncia a la inmortalidad para poder liberar a Prometeo de su castigo. De esta manera encuentra la paz. Es una paz, es una redención que le permite resolver su dolor, pero es una muerte. O sea, hay una muerte de por medio. Entonces, vamos a hablar ahora de Júpiter. Como decía, no me quiero detener tanto en el mito de Quirón, sino en la polaridad quironiana que viene dada principalmente por Júpiter y Plutón. Y después, al final del video, les voy a explicar por qué les estoy explicando esto, por qué les estoy mencionando a Júpiter, a Plutón, por qué hoy, por qué en estos días. Bueno, esencialmente Júpiter simboliza, el símbolo principal que tiene Júpiter está muy relacionado con la expansión, el crecimiento, las aventuras. Cuando se habla de expansión, se habla de expansión a nivel mental, también espiritual, porque hay una búsqueda que tiene como objetivo trascender los horizontes tanto físicos como mentales. Por eso muchas veces Júpiter y Sagitario, Júpiter regente de Sagitario, se asocia a esta energía de justamente de crecimiento, de expansión, de los viajeros, de los aventureros, del contacto con el extranjero, con otras culturas, con otras filosofías de vida. También tiene mucho que ver con la búsqueda de sentido, de propósito. Digamos, Sagitario es el signo, el último signo del tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante es el de Capricornio, Acuario y Piscis, que son los últimos 3 signos del zodíaco. Ahora, Sagitario es el último signo de fuego del zodíaco. De hecho, es el primero de los últimos 4, que también tiene como una dosis de inicio de aventura. Y esto es como el cuestionamiento. Che, ¿todo lo que yo sé es así o hay algo más? Tiene que haber algo más. Después eso lleva a toda una búsqueda hacia la trascendencia que culmina en Piscis. De nuevo, no voy a entrar en esto en tanto detalle. La energía que simboliza Júpiter está muy relacionada con la abundancia, con el optimismo, la confianza, la necesidad de explorar más allá de los límites actuales. Por eso decimos que Júpiter nos impulsa, nos empuja a buscar un significado más trascendental en la vida, y esto puede ser a través de la religión, a través de la filosofía, a través de los estudios superiores, de la enseñanza también. Acá es donde viene uno de los temas que está muy relacionado con Quirón, ya que Quirón, todavía si bien hay algunas discrepancias, sí se cree que Quirón tiene muchísima afinidad tanto con Virgo como con Sagitario, ya sea porque está en domicilio o por estar en exaltación. Hay algunos astrólogos que lo consideran como domicilio Sagitario y exaltación en Virgo, y otros que lo consideran al revés. No viene a cuento esto, pero sí me parece que es importante entender que esto de la sabiduría, de la enseñanza, del crecimiento personal, está muy ligado también de alguna manera a Quirón. Y Júpiter nos inspira a creer que hay algo más allá de lo visible. Es decir, tiene que haber algo más que yo tal vez no estoy viendo, para lo cual es necesario que yo me cuestione mis creencias, mis sistemas de creencias. Por lo cual da la sensación de que hay algo que vale la pena perseguir. Ahora, ¿cuál es la parte, entre comillas, negativa? La polaridad negativa de Júpiter o de Sagitario, si se quiere. Si está mal aspectado, si está fuera de balance, si está muy en sombra este planeta en una carta natal, por ejemplo, esto se puede manifestar como excesos, como indulgencia, como arrogancia. De hecho, habrán visto que muchas personas sagitarianas a veces se las tilda como soberbias, como que se las saben todas. Probablemente no se las sepan todas, pero saben mucho. Y el tema es que desde la ignorancia de uno mismo se percibe a esa persona sagitariana como que sabe todo y que quiere demostrar lo que sabe. Efectivamente hay algunas personas que obviamente creerán que se las saben todas, pero en general es porque están buscando permanentemente una verdad. Es la búsqueda de la verdad, de una búsqueda de una verdad trascendental. El el otro punto que es importante de la polaridad negativa de Júpiter es esta tendencia también a la negación de las dificultades, que esto es un exceso de optimismo. Es decir,
hacer de cuenta como que nada pasa, como que siempre está todo bien. Y esto lleva a la negación, justamente. ¿Cuáles son los temas asociados para sintetizar un poquito a Júpiter? Filosofía, moralidad, también expansión mental y física, viajes largos, justicia. Justicia en el sentido de las leyes, está más orientado a las leyes. La fe, la suerte, la religión. Ahora, pasando al tema de Plutón, el símbolo principal es la muerte, el renacimiento, la transformación profunda, el poder, el control, el miedo, la resurrección también. La energía que tiene Plutón está muy orientada a los procesos de transformación radical, renovación a través de la destrucción y el renacimiento. Entonces, Plutón y Escorpio se asocian mucho al inconsciente, al oculto, a las fuerzas profundas que nos llevan a confrontarnos contra nosotros mismos, contra esas partes de nuestra psique que están en sombra, y cuando esto lo tenemos más integrado nos llevan también a unos procesos de una muerte simbólica de nuestra identidad, de ese ego que fuimos creando para poder resurgir como el ave fénix. Y resurgimos más fuertes. Esto es lo que nos otorga un gran poder de resiliencia. Todos tenemos a Plutón en nuestra carta natal, en algún signo, todos tenemos a Escorpio en nuestra carta natal, por lo tanto todo esto de una u otra manera todos lo vivimos. Entonces, también Plutón representa el poder y las dinámicas de control, como mencionaba hace un ratito, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La polaridad negativa de Plutón es que al estar mal aspectado puede tender a ser muy posesivo, a tener un control excesivo, a ser manipulador, a obsesionarse y fijarse. Recordemos que rige un signo fijo de agua. Entonces lo que se fija, lo que se estanca son las emociones. Y estas emociones pueden venir de muchísimo tiempo atrás. Las herencias también están, las herencias tanto materiales como energéticas como emocionales, están presentes en esta energía, en esta cualidad plutoniana escorpiana. Y por otro lado, esto puede hacer que uno se quede atrapado en el dolor y en el trauma sin encontrar salida, en una posición bastante victimista. Si bien podemos asociar a Piscis con una energía más victimista o a Cáncer, en general los tres signos de agua, justamente por ser muy subjetivos, muy emocionales, pueden tener esta tendencia a quedarse en este lugar de como sensación de sometimiento, de sumisión, de desempoderamiento. Entonces los temas que están asociados a Plutón son la transformación profunda, la regeneración, la muerte, el sexo, lo tabú, el renacimiento, las crisis de identidad, lo subterráneo, lo oculto, las mentiras también están muy presentes en esto. Ahora bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la polaridad quironiana, que es a esto a lo que quería llegar, y después les voy a decir por qué estamos hablando de esto. Bueno, Quirón refleja una polaridad entre Júpiter y Plutón, porque nos lleva a darnos cuenta que el dolor incluye sentido y que el sentido incluye dolor. Voy a detenerme en esto. El dolor incluye sentido y el sentido incluye dolor. ¿Qué es una polarización? Es la distorsión, en este caso, de esa dinámica entre Júpiter y Plutón. Cuando hablo de distorsión, me refiero a que Quirón como que va a oscilar entre quedarse en una postura más asociada al dolor y en otra postura más asociada al sentido. Entonces, cuando hay una polarización, se cristaliza, digamos, la experiencia quironiana que uno tenga va a tender a cristalizarse en uno de estos polos. En la negación, que sería más jupiteriana, o en el victimismo, que sería más plutoniana. Entonces, en la polarización jupiteriana, vamos a ver que se destaca mucho el deseo de trascender por encima de estar en contacto con el dolor, promoviendo de esta manera la negación. Toda la experiencia se resuelve en una explicación satisfactoria, en ser positivo, en pensar, está todo bien, no pasó nada, debe haber algo, o sea, yo fui elegido para algo, soy enviado de Dios, tengo una misión en este mundo por la cual tengo que fortalecerme de todo esto. Y si bien esto no está necesariamente mal, el problema es cuando se anula el contacto con el dolor.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque donde tengamos a Quirón, la herida que representa a Quirón en nuestra carta natal, en general, tiende a ser tan profunda que tendemos a negarla. Esta negación a la que me refiero no es la negación necesariamente jupiteriana. Es una negación bastante más inconsciente, que es como, no sé de qué se trata, no la veo, pero la manera en la que nuestra psique compensa esto es yéndose al polo opuesto, tanto por signo como por casa. Entonces, donde esté Quirón en nuestra carta natal, para no entrar en contacto con ese trauma, entiéndase por trauma, esto me parece importante. No todo evento que para una persona es traumática es igual de traumática para otra persona. Punto número uno. Los traumas, desde mi óptica, sin haber, digamos, profundizado mucho en este tema, porque aparte tampoco soy psicólogo como para decirlo con precisión, desde mi óptica el trauma es una cuestión de una percepción subjetiva de un evento claramente doloroso, pero que uno puede quedarse muy aferrado a eso o no. Y acá es donde se juega un poquito esta polaridad. Los traumas, digamos, no necesariamente, no estrictamente van a estar asociados a Quirón, pero es muy probable que Quirón esté implicado de alguna manera con ese trauma percibido, o mejor dicho, con esa experiencia dolorosa percibida como trauma. Por lo tanto, esto que les mencionaba es que a veces en la polarización jupiteriana, en el lado de todo esto tiene que tener un sentido, en este afán de salir airoso del trauma, de esta negación del dolor, de esta negación de esta experiencia, muchas veces inconsciente, mi inconsciente anula esa experiencia, no la recuerdo para nada, porque si estoy atento a eso, si estoy presente con eso, realmente me puede doler demasiado. Por lo tanto, para salir airoso de esto, se hallan justificaciones que son muy convenientes. Por voluntad de Dios, karma, misión de vida y un montón de otros etcéteras que son relatos que uno se autocuenta, básicamente. Ahora, en el polo plutoniano, es decir, la otra polaridad, la otra polarización, mejor dicho, se pone de relieve la sensación de haber sido perjudicados injustamente por voluntad de algo externo, una persona, una situación, una guerra, etcétera, de manera personal. Es decir, nos tomamos algo de manera personal. Me atacó a mí. Hago una aclaración. Esto efectivamente muchas veces es así. O sea, muchas veces hay un perpetrador, hay una persona que abusa, hay una persona que daña, hay una persona que mata a un ser querido y eso genera esta experiencia traumática. El punto acá es que no se trata del hecho en sí necesariamente, sino de nuestra postura frente a ese dolor provocado, frente a cuál es nuestra actitud frente a eso que ocurrió y no puedo deshacer. Esencialmente, acá voy a hacer un pequeño parete porque me acuerdo de una de las respuestas que me pusieron ahí en el formulario de evaluación del contenido que subo, que me dicen con toda la razón del mundo que hay personas que tienen, o sea, que hay que respetar los procesos de las personas y demás, y que a veces puedo llegar a sonar como que digo que hay que tomar responsabilidad y ya está, y hacerte cargo y listo. No, si se entendió de esa manera, no. Siempre, esto lo dije muchas veces, tal vez no en los videos que escucharon, pero esto es algo de lo que estoy convencido, es que cada uno tiene sus tiempos y no se pueden acelerar digamos, porque otro crea que tengo que acelerar el proceso. Cada uno tiene sus tiempos para procesar lo que sea, el cambio, la crisis, el dolor, la pérdida, el evento que sea que a uno le esté generando cierta incomodidad. Lleva un tiempo y ese tiempo es subjetivo de esa persona, solamente de esa persona. Después podremos sacar estadísticas. Una ruptura se puede medianamente sobrepasar en un X tiempo. Ok, tema aparte. Estadística no es tu hecho puntual, tu hecho particular, tu experiencia particular. Entonces, acá me detengo en esto. Cada uno tiene sus tiempos, sus procesos. Lo más importante es que tengan conciencia y voluntad de trascenderlos, obviamente, y que estén bien rodeados. O sea, estar bien rodeados es fundamental para poder salir, sobre todo de esas situaciones que son
angustiantes, en las que uno no es del todo conveniente permanecer demasiado tiempo, pero sí necesario. De esto hablé en uno de los videos que hice, creo que fue antes del eclipse de luna llena en Piscis. Bueno, ahora no me acuerdo cuál fue el video exactamente, pero tenía que ver justamente con la pérdida, con la emoción, con darle lugar a la tristeza, ¿no? Que es tan necesaria y está tan mal vista para procesar la pérdida justamente. Entonces, y estamos en momentos, también astrológicamente hablando, estamos en un momento de transición tanto individual como a nivel colectivo. Hay cosas que se están disolviendo, nos gusten o no nos gusten, y de nuevo cada uno tendrá su tiempo para procesarlo a su manera. Pero con conciencia lo podemos hacer de una manera en la que no suframos tanto. Por lo tanto, volvamos a esto. En esta polaridad plutoniana, cuando uno se cristaliza en esta posición más de victimista, o sea, más de víctima, perdón, puede emerger la sensación de venganza, el sentido de venganza, lo cual fija, o sea, acá se fija, se cristaliza también el vínculo con el victimario. Si una persona que padeció algún trauma perpetrado por otro, se cristaliza, se fija en que el otro tiene que pagar a como dé lugar, como sea, el vínculo que esa víctima tiene con el victimario se perpetúa. Y eso anula la vitalidad que tiene esa persona de trascender ese evento. Esto no quiere decir que haya que olvidarse. De nuevo, no quiere decir que haya que irse al lado jupiteriano de la vida diciendo no, no pasó nada, mi vida sigue de una manera súper pragmática. No funciona así tampoco. Es necesario estar en contacto con el dolor, atravesarlo, para ver cuál es el proceso de resiliencia necesario o que necesitamos atravesar para volvernos justamente más fuertes, para sacarle el jugo a esa experiencia. Y la victimización pasiva lleva a la persona, pues esto es de victimización activa la que estaba hablando antes, la victimización pasiva lleva a la persona a un estado de queja continuo, es decir, a un estado también donde se pone víctima. A mí me pasan todas, siempre me pasa lo mismo. Si bien esto puede ser por otra cosa y no necesariamente asociado a un trauma, hay personas que son súper quejosas en ese sentido. Bueno, estoy hablando de cómo volver siempre a hurgar en el dolor. Esta polaridad, esta polarización, mejor dicho, hace que la persona sea la que tiene la herida, la que la ve y casi que disfruta de poner el dedo ahí en la herida permanentemente. Eso es lo que le da sentido. Que le duela, que le duela, que le duela, para saberse vivo. Y eso no es del todo sano para esa persona que está cristalizada en este polo. Por lo tanto, justamente esta postura cristaliza el trauma y no permite el procesamiento, lo cual lleva a que esta sobrecarga emocional bloquea la resiliencia digo bien, que es la capacidad de sobreponernos a este dolor o a esta experiencia. Como decía también, soltar esta postura no implica olvidar la herida, sino aceptarla como parte inherente de esa existencia, de la existencia de cada uno, pero despojando el sentido de identidad creado con ella. Es decir, muchas veces ante un evento traumático le damos tanta entidad a eso que soy el producto de la herida, el producto del trauma. Y si me despojo de eso, dejo de ser. Lo cual claramente esto lleva a una crisis de identidad. Estas crisis de identidad son plutonianas. En general son plutonianas. Pero después de la crisis de identidad viene el sentido, Júpiter. Después de esa muerte nos damos cuenta, simbólica, después de esa muerte simbólica nos damos cuenta que hay una luz al final del túnel, que tiene que haber algo para lo cual esto me ha ocurrido. Sin pretender justificarse, sin pretender negar. De nuevo, la integración es la clave. Por lo tanto, esto también representa la oportunidad de tomar responsabilidad sobre lo ocurrido. Y acá también me detengo. Porque me imagino, yo no tuve ninguna responsabilidad de que alguien me violara, por ejemplo. Bueno, no, responsabilidad probablemente no. Pero sí tu capacidad de responder ante eso que no podés cambiar. Eso sucedió. ¿Qué vas a hacer con eso que sucedió? De nuevo, sé que suena muy pragmático lo que estoy diciendo y claramente esto no se resuelve de un momento para el otro. No se resuelve haciendo una pregunta. Esto te pasó y ahora ¿qué vas a hacer? No, nada, sigo mi vida. Pero el dolor está ahí, está presente.
Negarlo es irse a la polaridad, a la polarización jupiteriana. Quedarse en la postura victimista es quedarse en la polarización plutoniana. Entonces, ¿cómo integramos todo eso? Acá también rescato una frase de Alejandro Lodi que dice: mientras la conciencia permanezca identificada con alguna de ellas, de las polaridades, quedará bloqueada su dinámica sanadora. Este es el punto clave: integrar los dos polos para poder generar ese procesamiento que nos ayuda a sanar realmente. Entonces, ahora sí, hablando de constelaciones, voy a hablar muy brevemente de las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Esencialmente, esto es un video que quería hacer con Mónica Petrocelli, lo quería hacer en vivo. No pudimos hacerlos por tiempo. Esto fue una propuesta que hice hace unos días nada más, entonces fue imposible, pero no quería no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo, este video, porque me parece súper interesante para aquel que se está cuestionando algunas de estas cosas. Me parece que esta técnica es una que puede ser muy valiosa para estas personas que tal vez están atravesando alguna sensación de bloqueo que no saben por dónde viene, porque muy probablemente venga de todo el árbol genealógico. Entonces, las constelaciones familiares, perdón, son un conjunto, es una técnica terapéutica desarrollada por Bert Hellinger, que era alemán, que busca identificar y sanar patrones ocultos en las dinámicas familiares. Esto se hace, hay muchas maneras de hacerlo, se puede hacer de manera grupal, de manera abierta, de manera individual, con muñequitos, con figuras y demás. Incluso se puede hacer la astrogenealogía, que es tratando la misma carta natal y las energías de los planetas, los signos, las casas, etc. Pero en este caso, digamos, la más tradicional es que a través de una representación grupal, los participantes encarnan a miembros de la familia del consultante. Por ejemplo, vengo con una temática que quiero resolver, que siento que es un bloqueo para mi vida, no sé, la más típica. Tengo problemas con el dinero, así como llega, se va. O tengo problema de pareja, me cuesta sostener una pareja. O tengo problemas con alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Bueno, ese es el consultante. El consultante propone el tema, tiene un diálogo con el constelador y ahí se van revelando, el constelador va entendiendo cuáles son los relatos que uno se cuenta a sí mismo. Relatos, creencias. Esto es algo también bastante sagitariano. ¿Cuáles son las creencias? En realidad es del eje Géminis-Sagitario. ¿Cuáles son las creencias y las cosas que yo me fui contando, las historias que me fui contando, porque a través de ellas generé una identidad de eso que soy hoy? Entonces, a raíz de esto, se ponen, digamos, se ponen a participar algunas personas que están dentro de ese grupo y esto permite al consultante visualizar las relaciones y lealtades inconscientes que pueden estar generando algunos bloqueos o problemas en la vida actual de esa persona. De nuevo, no voy a entrar en detalles de cómo son las constelaciones familiares porque no viene a cuento, pero es una experiencia, no es algo, digamos, obviamente tiene una base teórica bastante fuerte, pero es una experiencia que cuando se cuenta, cuando se relata, queda un poco raro, pero cuando se vive es alucinante cómo se mueven las cosas, quedan muy claras, realmente quedan muy, muy claras, y cuando estas dinámicas se hacen claras y quien consulta las puede ver y manifestar, las puede ver y asimilar, también por medio de frases sanadoras y demás, básicamente se va ordenando el sistema. El sistema familiar va ocupando su lugar y su espacio como corresponde en un nivel jerárquico. El objetivo acá en las constelaciones familiares, es reconocer y liberar tensiones emocionales y energéticas heredadas que promuevan la sanación personal y familiar mediante la aceptación, primero, y el restablecimiento del orden natural en el sistema familiar. Esto es así a nivel muy, muy global. Ahora, voy a seguir con esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Plutón está en Capricornio. Está en el último grado de Capricornio. El día de mañana, 12 de octubre, entre el 11 y el 12 de octubre, se va a poner directo en ese último grado. El 19 de noviembre va a entrar a Acuario y no lo vamos a ver más en nuestras vidas en Capricornio, porque a menos que alguien viva unos 200 años más, no creo que lo veamos.
porque Plutón tarda aproximadamente unos 250 años, para redondear, en dar vuelta a todo el zodíaco. La última vez que estuvo en Acuario fue a finales del 1700, en los últimos más o menos entre 1778 y 1796, si no recuerdo mal. Entonces, Plutón va a entrar en Acuario. Ahora, ¿por qué es importante ahora? Bueno, Plutón en Capricornio. Como dije, Plutón, muerte, transformación, resurrección, etc. Está mostrando las sombras, lo oculto de los sistemas, Capricornio. Capricornio es el signo asociado a las estructuras, a las jerarquías, a las tradiciones heredadas. También rige el legado familiar. Capricornio es el signo opuesto a Cáncer. Cáncer es la raíz, son las raíces, es nuestro pasado, también emocional. Y de alguna manera Capricornio viene a mostrar, viene a reflejar las expectativas que el clan tiene de nosotros, de alguna manera. Esto también se puede ver mucho en la casa 10. Hay muchas maneras, la posición de Saturno, etc. Pero para intentar ser simple, Capricornio está muy relacionado con estas estructuras del pasado que se transmiten también a nuevas generaciones, tanto a nivel familiar como a nivel colectivo. Y esto refleja, más a nivel sistémico, como estoy diciendo antes, refleja cómo los sistemas familiares se basan en jerarquías, donde el orden, la posición en la familia, los roles que han sido heredados son claves, son importantes. Es por eso que Capricornio también subraya la importancia de respetar la tradición. Por eso personas que son muy saturnales, saturninas, son muy tradicionalistas. Por ejemplo, personas que tienen Saturno en casa 4 o Sol Saturno, son personas que tienden a estar muy arraigadas a la tradición, al deber ser, a cómo deben ser las formas, porque hay que respetar las estructuras y la jerarquía. Después viene Urano y dice, no, pero eso hay que cambiarlo. Pero eso es otra cuestión. Entonces, Plutón en Capricornio nos ofrece la posibilidad de reconstruir las estructuras, todas ellas, instituciones, y esto lo estamos viendo a nivel colectivo en un montón de lugares, cómo está saliendo el poder, la podredumbre del poder, de lo oculto, de los abusos que hubo, de las grandes instituciones, de los gobiernos. Todo eso es muy Plutón en Capricornio a nivel colectivo, a nivel social. Ahora, a nivel familiar, traspolémoslo y es la sombra de la familia también. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, las estructuras, las fijezas, las rigideces que tenemos que romper, que tenemos que trascender, que tenemos que transmutar? ¿Por qué? Porque hay que darle paso a algo nuevo, hay que darle paso a algo que nos libere. Va a ser el paso de Plutón a Acuario. Hago un pequeño paréntesis. Quirón tiene una órbita irregular que está entre Saturno y Urano. Saturno regente de Capricornio, Urano regente de Acuario. Plutón va a pasar de Capricornio a Acuario. Entonces Quirón vuelve a estar ahí muy fuertemente de manifiesto, aunque esté como no se vea del todo claro, Quirón está ahí. Y de hecho a nivel más, si se quiere, psíquico o psicológico, Quirón, al tener una órbita irregular que a veces está dentro de Saturno y a veces está más allá de Saturno, es como que no llega a ser ni transpersonal, ni llega a ser personal, ni social, está ahí y es como una llave. De hecho, es aquello que, para los que conocen un poquito más del sistema solar, Urano se descubrió en 1774, si no recuerdo mal, porque se descubrió, digamos, porque se pudo utilizar un telescopio. Hasta ese momento eso no existía. Y, y esto ha permitido notar, tomar conciencia de que el sistema solar era el doble de grande de lo que pensábamos. Es decir, Urano es el planeta siguiente a Saturno. Hasta Saturno son los planetas visibles. Después de Saturno son los planetas no visibles a simple vista. Y esto tiene una connotación bastante clara. Por eso se habla de que los planetas Urano, Neptuno y Plutón son planetas transpersonales que están muy ligados a nuestra psique interna. Ergo, el hecho de que Quirón esté ahí es una llave que nos permite ver un poco más allá y romper lo establecido, de alguna manera, para lo cual, más a nivel personal, es necesario trascender el dolor. Entonces, Plutón en Capricornio nos ofrece la posibilidad de reconstruir las estructuras familiares desde un lugar más consciente, de sanar todo esto, pero primero tenemos que meternos en el barro, sin esto no va a funcionar. Por eso,
es importante confrontar y desenterrar esos traumas y patrones ocultos y a partir de acá poder sí generar una reorganización del sistema que respete tanto la herencia como la evolución del sistema familiar. De nuevo, Plutón no se trata de hacer una destrucción, a ver, en una manera es hacer una destrucción completa, pero la realidad es que todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma, como dice Jorge Drexler. Sí, no quedará la misma estructura, pero de ahí vamos a hacer una alquimia. Y con esta alquimia vamos a construir algo nuevo. Entonces, esto también me parece súper importante. Ahora, en el contexto de las constelaciones familiares, esto se traduce en restablecer el orden, respetar los roles familiares y aceptar el pasado, pero desde un lugar de mayor conciencia y libertad. Libertad, que es una palabra, consecuencia de responsabilidad. La responsabilidad, esto lo dije en muchos videos, está como mal vista. Dice, no, persona súper responsable, se asocia como una persona demasiado seria, demasiado saturnal, demasiado rígida a veces. Y sin embargo, la responsabilidad es hacernos cargo, tener capacidad de responder ante las consecuencias que tienen nuestras acciones. Si nosotros somos responsables, paradójicamente ganamos un grado mayor de libertad, porque nos hacemos cargo, esencialmente, y hacernos cargo nos permite decidir. Si nosotros decidimos y nos hacemos cargo de las consecuencias, estamos siendo libres de alguna forma. Esto es otro debate filosófico. Entonces, ¿por qué, señores? ¿Por qué se me ocurrió hablar de todo esto? Bueno, la disposición astrológica para estos días, más o menos, y acá yo me centré en el día 11-12 de octubre, creo que es, tenemos más o menos esta carta. ¿Está bien? En esta carta podemos ver que Júpiter está retrógrado en Géminis a 21 grados, está haciendo un sextil a Quirón. Podemos ver que Mercurio está en Libra, Mercurio es el planeta que rige a Géminis, también rige a Virgo, pero bueno, en este caso hablando de Géminis. Mercurio está haciendo cuadratura a un Plutón ya directo en el último grado de Capricornio. La Luna está en Acuario también. Esto es para el 12 de octubre. La Luna está en Acuario. Mercurio va a ingresar después a Escorpio. Marte está en Cáncer, signo regido por la Luna en Acuario. Y está haciendo cuadratura a Quirón y está haciendo también cuadratura al Sol. De hecho, la Luna llena el 17 de octubre va a ser una Luna llena en Aries. Ya hablaré de eso en su momento, pero va a tener gran parte de esta información, de esta configuración, mejor dicho. Entonces, vamos a intentar hacer algo interesante. Y Venus. Venus en oposición a Urano. Urano está en Tauro, está retrógrado en Tauro, en un signo regido por Venus que está en Escorpio. Venus en Escorpio regido por Plutón y por Marte. Prácticamente todos los planetas están involucrados. Prácticamente no hay ningún planeta que quede fuera de contacto. De hecho, están todos los planetas en contacto y cuando hablamos de cadena de dispositores, también vamos a ver, bueno, acá no tengo ni ascendente ni nada, pero podríamos relacionar que muchas de estas cosas terminan en Neptuno. También disolución. Por ejemplo, si agarramos la Luna está en Acuario, regida por Urano, que está en Tauro, regida por Venus, que está en Escorpio, regida por Plutón, que está en Capricornio, regida por Saturno, que está en Piscis, regida por Neptuno, que está en Piscis. Fin de la ecuación. Ahora, si pensara en Marte, está regido por la Luna, y todo lo que dije antes. Si pensara en Acuario como regido por Saturno, termina en Neptuno. El Sol está en Libra, responde a Venus, termina en Neptuno. Mercurio está en Libra, que está regido por Venus, termina en Neptuno, termina en Piscis, todo termina en Piscis, hay una disolución, te está diciendo, macho, cortémosla, disolvamos todo esto que ya no funciona. Hay que sanar, hay que trascender y hay que dejar el ego de lado porque no va más. ¿Ok? Bueno, me quiero quedar con estos aspectos principalmente. Júpiter en Géminis está haciendo un sextil a Quirón. Esto promueve mucho la idea de sentido, de propósito, de la herida. Plutón en Capricornio haciendo sus últimos pasos hasta el 19 de noviembre, haciendo sus últimos pasos diciendo vamos a tirar todo esto que ya no funciona más, volémoslo porque ya no tiene más espacio, ya no hay más lugar para todo esto. Mercurio está haciendo
en Libra, Mercurio en Libra tiende a intentar ver las dos caras de la moneda, está haciendo cuadratura a Plutón, por lo tanto puede entrar en una especie como de obsesión o de analizar más profundamente, intentar ver objetivamente la realidad, aunque sea dura, aunque sea compleja. De hecho, cuando Mercurio entra en Escorpio, la mente se profundiza, va al hueso, vamos a ver qué estaba pasando realmente en el pasado, porque necesitamos ya sacarme cargas, sacar cargas sacarme mochilas que ya no quiero que me pesen más. Venus en oposición a Urano. Urano que rige a Acuario, como dije antes, donde va a entrar Plutón. De nuevo acá, recuerden, la llave, Quirón. Quirón es la llave entre Capricornio y Acuario, donde va a estar Plutón. Si queremos verlo de esa manera, es una perspectiva, es una óptica, una manera de verlo. Urano, que está en oposición a Venus, o mejor dicho, Venus que está en oposición a Urano también necesitamos liberarnos, soltarnos y ver las cosas también desde un plano más elevado. Pero esto a veces puede ser un poco disruptivo. El cambio, la liberación de patrones heredados puede ser un poco compleja porque puedo estar muy obsesionado con eso que creí valioso, Venus en Escorpio. Pero hay que hacer el paso. ¿Por qué? Porque Urano nos propone liberarnos de cargas que ya no funcionan. Uno de los aspectos más complejos, sin duda, que va a ir en aumento próximamente, es Marte en Cáncer. Mucha reactividad, irascibilidad, y aparte que está haciendo cuadratura a Quirón y está haciendo cuadratura al Sol, y es una cuadratura más abierta a Mercurio. Pero este Marte, digamos, vamos a llevarlo a un plano de lo que podría llegar a ser una constelación familiar. La persona que vaya como consultante puede estar sintiendo una fuerte bronca por lo que sucedió. Y va a ser muy importante estar muy consciente de cómo surgen las emociones, porque puede haber una tendencia, sobre todo el 12 de octubre, a querer desconectarse del dolor, luna en Acuario, a querer desconectar. Me voy antes de que me duela, porque ya sé cómo es el proceso de abandono y de pérdida, y no quiero vivirlo. Ahora, cuando tienen la voluntad de atravesar esto, es sumamente revelador y transformador. Bueno, ya. Vamos a dejarlo acá porque fue mucho más largo de lo que imaginaba. Así que nada, espero que les haya servido, que les haya gustado también. Y si les gusta si les gustan estas cosas, dejen comentario, dejen like, compártanlo, obviamente. Para las personas que estén en Málaga. Pueden contactar a Mónica Petrocelli, yo les voy a dejar los datos de contacto también en la descripción y en algún video en Instagram si también lo dejo, porque puede ser una excelente guía. Así que eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado, denle like, compártanlo, dejen comentarios y nos vemos. Chao.